Se cuenta la historia, un relato de en un tren iba un muchacho. Bueno, se subió un muchacho, un universitario. Este muchacho se sube no sé cómo se les llamaba en aquel entonces, pues como un cuartito, un compartimento, en donde se sienta y eran como sillones así encontrados. Y la persona que estaba delante de él, enfrente de él, era un señor ya grande, un señor ya de edad avanzada. Y se dio cuenta que ese señor estaba leyendo la Biblia. Y él era un joven universitario. Él decía, pues yo estoy en la universidad, yo sé de ciencia, yo sé de tantas cosas que la humanidad ha estado investigando últimamente, que la humanidad ha estado adentrándose. Voy a abordar a ese señor, que voy a tratar de hacerle ver un poco de cosas que yo he estado aprendiendo estos últimos días. Y le preguntó, oiga señor, ¿por qué lee la Biblia todavía? Dice, ¿cómo que todavía? Dice, pues que no sabe que ha habido muchas investigaciones científicas en estos días. Que no ha sabido que, pues ya la verdad, muy poca gente lee la Biblia porque ya lo considera un libro obsoleto, porque hay muchas cosas que la Biblia menciona que pues no tienen cabida en nuestra vida, sobre todo en la ciencia. Hay, hay muchas personas que en el ámbito científico, dice este muchacho, incluyéndome, que no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice en cuestiones científicas. Y el señor mayor le dice, en serio, pero ¿como qué cosas? Dice, mira, es un tema muy largo, es un tema muy extenso y ya se acerca la próxima estación, me tengo que bajar. Pero páseme sus datos, páseme su dirección y con mucho gusto le voy a mandar revistas, le voy a mandar artículos, le voy a mandar todo tipo de información para que se dé cuenta de que pues este libro que está leyendo usted pues no tiene nada de ciencia. Entonces, pierde su tiempo. En lugar de informarse, se está desinformando. Dice ese señor, ok, sí, no, sí, claro que sí. Y le da sus datos y ya el muchacho se baja. Pues contento de haber persuadido o intentado al menos persuadir a una persona creyente, una persona lectora de la Biblia, que siguiera mejor el camino de la ciencia en lugar del camino de la Biblia. Cuando se baja este muchacho del tren, ve la tarjeta de presentación que le dio este señor y lo lee y dice, profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. ¡Wow! Luis Pasteur fue un científico y un científico muy reconocido porque la verdad las aportaciones científicas que él aportó han sido muy significativas todavía para la ciencia moderna. Sus avances, sus descubrimientos siguen alcanzándonos hasta nuestros días. Sin embargo, o no sin embargo, más bien, él era una persona, él era cristiano, él era creyente. Él en ningún momento encontró un punto como una disyuntiva entre dejo de creer, dejo de abrazar mi fe para poder irme hacia el lado de la ciencia o de plano dejo la ciencia para poder enfocarme o para poder asumir mi fe. Él, él, él siguió el camino de la fe y al mismo tiempo siguió el camino de la ciencia. Pero además de personas como Luis Pasteur, vemos también personas como este joven universitario. Vemos personas que se suben en el barco de la ciencia y dicen, esta es la única manera en que este es un barco como exclusivo. No podemos estar en el vagón de la ciencia y en el vagón de la religión o de la fe en este caso. No podemos estar en los dos. Y hay mucha gente allá afuera que dice esto, ¿no? Ciencia y religión son incompatibles. Ciencia y fe son totalmente incompatibles.
O eres un hombre de ciencia o eres un hombre de fe. No puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es la razón por la cual este tema ha sido como tabú en muchos lugares, porque la gente, pues, la verdad es que muchos ateos científicos le han tirado a la iglesia, le han tirado a la Biblia, le han tirado a Dios mismo de una manera muy directa. Se han burlado descaradamente de la Biblia, de la iglesia, y esto ha representado para la iglesia pues algo intimidante. Que dicen, híjole, me está ofendiendo, se está burlando de mí, de mis creencias, de lo que yo creo, de lo que yo vivo. Pero ¿sabes qué? Aunque tú te sientas así de esta manera ahora, a lo mejor no sé si tú te has sentido así, si alguien se ha burlado de ti por lo que crees, porque crees que Dios creó el mundo en 7 días, porque crees que hubo un diluvio universal, porque crees que a través de la Torre de Babel los idiomas se distribuyeron hacia toda la humanidad, porque crees que de 2 seres humanos toda la demás humanidad surgió, o porque crees que Jesús caminó sobre el agua. A lo mejor todo ese tipo de cosas, gente que no cree en Dios y por lo tanto no cree en el poder de Dios, le resulta mitológico. Y en base a eso empieza a hacer pues una serie de argumentos y burlas sobre todo, que son las que más duelen, las que más hieren. Y empezamos a intimidarnos ante esas cosas. Y esa intimidación a veces nos hace pensar o ceder, bueno, creo que tal vez tiene razón. Bueno, creo que tal vez es correcto lo que esta persona me está diciendo. Pero eso siempre ha pasado. Siempre ha existido eso. Luis Pasteur fue una persona que vivió hace más de un siglo. Y ya él lo estaba viviendo y todavía muchísimo antes de él ya había personas. Incluso en la Biblia misma, en la misma Biblia, vemos personas que ya estaban atacando desde entonces al cristianismo, a Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Pablo en el pasaje que acabamos de mencionar, menciona 3 tipos de personas. Dice filósofos, estudiosos y especialistas en debates. Eran 3 tipos de personas en la sociedad griega que se dedicaban al estudio y a profundizar en muchas filosofías, ciencias y demás, y atacaban a diferentes corrientes de pensamiento, entre ellas, bueno, el cristianismo. Empezaban a criticarlo y decían, ¿cómo? A ver, platícame otra vez ese cuento que me dices de un Dios que murió por el ser humano. Ellos decían, ¿cómo es posible que un Dios que es fuerte, que es poderoso, se digne a morir por algo tan insignificante como es el ser humano? A ver, y empezaban a burlarse de los cristianos. De la misma manera los judíos también se reían de los cristianos y decían, a ver, ¿cómo es posible que Jesús haya sido el Mesías? Que la Biblia, que el Antiguo Testamento no menciona a un Mesías poderoso que va a venir a liberarnos a todos de nuestra esclavitud. Ahí está, se murió Jesús y todavía seguimos esclavos, todavía seguimos bajo el dominio de Roma. ¿Cómo es posible que este Mesías va a ser el verdadero Mesías, el verdadero Cristo? Y empezaban a burlarse unos, empezaban a atacarlos con ofensas, con argumentos. Y muchos cristianos empezaban a considerarlo. Muchos cristianos empezaban a decir, bueno, creo que sí es cierto, creo que tiene sentido lo que esta persona me está diciendo. Pero algo que dice este pasaje es que Dios destruye la sabiduría la sabiduría humana, así lo menciona. Dios destruye la inteligencia del hombre cuando éste trata de oponerse a Dios. Desde todo el tiempo ha habido personas que han tratado de refutar lo que Dios dice en su palabra. Y lo hace ver, lo caricaturiza, lo hace ver de una manera ridícula. Mientras más ridiculices un argumento a tu oponente o a las demás personas que están viendo el debate entre tú y otra persona, van a ver pues que sí, que no tiene sentido. Aunque sea una buena idea, el hecho de ridiculizar un argumento es una manera en que puede
puedes intimidar a otra persona y hacerla que considere que lo que está creyendo es una tontería. No sé si te ha pasado a ti, en la escuela, en la familia, no sé, en algún lugar donde te han hecho ver que lo que estás creyendo, por lo que estás viviendo, es una tontería. Y te lo pintan así como que, entonces, pon tú que diga, pues quiero ser actor. Entonces no vas a trabajar. No vas a trabajar en tu vida, te vas a dedicar a la actuación. Y lo ridiculizan así, cosas así, tus pasiones, tus creencias, tu forma de ser, que cuando lo ves ridiculizado y minimizado, dices, sí es cierto, es algo tan insignificante, no tiene caso que yo persevere en esto, entonces voy a brincarme a otro lugar. Dios nos promete y nos asegura, Él nos dice que confiemos en su palabra. Él es el que se va a encargar de en su momento ridiculizar los argumentos de las demás personas. En el momento puede parecer el argumento que tiene más sentido. En ese momento, pero tu labor es confiar en lo que Dios dice. En su momento Dios va a saber cómo revierte cómo revierte lo que otras personas te intentan inculcar. Y te voy a decir algo. No sé si recuerdas que Moisés fue a liberar al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés va con Faraón y le dice a Moisés, Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Dios. ¿Dice quién? Dice Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero. El Dios de Israel. Dios de Israel. ¿Quién es Israel? El Dios de mi pueblo esclavo no es nadie para mí. Es más, nosotros tenemos no un Dios, tenemos toda una liga de dioses. Ante un argumento así, una persona diría, a ver, ¿un Dios o muchos dioses? No, pues tiene sentido mejor creer en otros dioses, ¿no? Tenemos muchos dioses, es más, nosotros somos la potencia mundial. ¿Tú quién crees que es más poderoso? ¿Tu Dios que te tiene esclavo o nuestros dioses que nos tienen la primer potencia mundial? Mira, tenemos el Dios del Nilo, tenemos el Dios Sol, que nos da la luz, el calor. Tenemos el Dios de la vida, que nos da ese aliento de vida. Tu Dios que nada más un Dios, sí puede hacer todas las labores, sí puede hacer todas las cosas. Argumentos como eso pueden hacer pensar a las personas, sí es cierto, tienes razón, como que tiene muchos argumentos a favor. Pero de repente llega Dios y dice, ok, hazte un lado, Moisés, yo me hago cargo. El Dios del Nilo, vamos a ensangrentar su río tan querido, su río tan venerado y adorado. Llenó el río Nilo de sangre el Señor. Y ya no sabía ni qué hacer. El sol tan preciado y venerado, tinieblas todo el tiempo. No podían ni siquiera ver, dice la Biblia, los egipcios no podían ni siquiera ver la palma de su mano. Tinieblas. El Dios de la vida no pudo detener la mortandad de los primogénitos. Y cada una de las plagas, si nos ponemos a analizarlo bajo la perspectiva y teología de los egipcios, te vas a dar cuenta de que detrás de cada plaga está representada una deidad de los egipcios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Uno tras otro, como dominó. Fue tumbando a cada uno de los dioses egipcios. Fue tumbando cada uno de los argumentos egipcios y dijo, ok, ¿qué decías, Faraón? ¿Quién es el único Dios? ¿Quién es el Dios más poderoso? No le quedó de otra a Faraón más que decir, ok, váyanse. En los 1700 existió un hombre llamado Voltaire. Bueno, así le decían, no se llamaba así, pero así era llamado él. Él fue un filósofo y
no era ateo como tal, era deísta, pero a final de cuentas estaba en contra del cristianismo, estaba en contra de la Biblia. Y le parecía a la Biblia un libro tan ridículo. Y le encantó la idea de que en aquel entonces estaba empezando a surgir como todas estas ideas científicas, el arte, humanismo, y decía, qué bien, todo esto, lo que le llamaron la ilustración, todas esas ideas van a crecer tanto que va a llegar un momento en donde la gente va realmente a darse cuenta de todas las tonterías que han estado creyendo durante muchos años. Y él lo que dijo fue, en 100 años después de mí, en 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá sido eliminada de la existencia. Y dijo él mismo, el único lugar en donde van a poder encontrar la Biblia va a ser en los museos de historia humana. Miren, antes las personas creían en este libro, creían que todas estas fábulas y mitología eran ciertas. Pero vino la ciencia y demostró que no era así. Dice Voltaire, 100 años. En 100 años este libro se va a acabar. Y pues no sé, entonces sigo esperando. Seguimos esperando, ya van casi para 300 años de que Voltaire dijo esto. Y todavía la palabra de Dios sigue leyéndose, sigue predicándose, sigue traduciéndose a idiomas que todavía no han sido traducidos. Gente todavía sigue aprendiendo por primera vez la Biblia, está entendiendo, está encontrando al Señor a través de la palabra de Dios, está viviendo y cambiando sus vidas al tener una relación con Cristo por medio de la palabra de Dios. Fue tiempo, fue cuestión de tiempo para que Dios ridiculizara el argumento de este hombre. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, en el tiempo de Voltaire, en el momento en donde él existía todavía, era un hombre muy popular, era un filósofo muy reconocido, fue un escritor, un poeta, y con toda la popularidad que tuvo, sí logró convencer a muchos. Sí logró convencer a muchos cristianos de aquel entonces que decían, sí es cierto, tienes razón, Voltaire. Todas estas ideas científicas se están haciendo ver como que la creencia en la Biblia es algo totalmente anticuado, totalmente absurdo. Tienes razón, vamos a dejar de creer en la Biblia. Y se empezaron a unir al agnosticismo, al ateísmo, o simplemente, no sé, nada, no creo en nada. Lo que hizo Voltaire es lo que muchas personas han hecho a lo largo de toda la historia. Y siguen haciéndolo hoy en día. Siguen tratando de convencerte de que dejes de creer en la Biblia, de que dejes de creer que este libro es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios. Te van a dar todo tipo de argumentos, filosóficos, científicos, psicológicos, no sé, de todo tipo de argumentos. La pregunta es, ¿vas a ser convencido por esas personas? Desafiar la palabra de Dios, desafiar la veracidad de la palabra de Dios, es tan antiguo como el hombre mismo. La Biblia nos dice que en el jardín del Edén, mientras Eva estaba paseando por ahí cerca del árbol prohibido, de repente se le apareció la serpiente y le dijo, oye, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol, de ningún fruto. Y dijo Eva, no, o sea, podemos comer de todos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese sí Dios nos dijo que no comamos porque el día que de él comamos, vamos a morir. Dijo la serpiente, no vas a morir. No vas a morir, Dios sabe que si tú comes de ese árbol vas a ser como Él, vas a tener conocimiento, tus ojos van a ser abiertos. No le creas a Dios. Fue la primera tentación o la primera manera en que el enemigo intentó disuadir a una persona poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Eva? Cayó, desde luego. Creyó que verdaderamente
la palabra de Dios no tenía cierta validez y dijo, si es cierto, serpiente, te sigo. Y sabes que el enemigo sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. El pasaje que leíamos de 1 de Corintios, Pablo hace una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Ahora dice, Dios no, Él diseñó todo para que tú no conozcas a Dios por medio de la sabiduría del mundo, por medio de la sabiduría humana. Él diseñó todo esto para que lo conociéramos por medio de la predicación del Evangelio. Dice, si tú conoces a Dios, fue por la predicación del Evangelio. Ahora, ya veíamos que para unos el Evangelio es ridículo. Un Cristo crucificado, el Hijo de Dios muerto en una cruz, ridículo, tonto, absurdo. Todavía hoy en día muchos ateos siguen criticando el plan de Dios de redención de la humanidad. Pero dice Pablo, pero para los que creemos en Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, está bien, es ridículo. Por tu cosmovisión, por tu perspectiva, así lo haces ver, ok. Pero yo lo creo. Yo no nada más lo acepto, sino que lo creo. Y al aceptarlo y creerlo y vivirlo, soy salvo por medio de Cristo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿entonces debemos oponernos a la ciencia para seguir el Evangelio de Jesucristo? Lo que estoy planteándoles entonces es subirnos al otro barco y decirle, vamos aquí a la fe y nada de ciencia, nada de conocimiento. No, tampoco es por ese otro lado. La verdad es que Dios, la Biblia nos enseña que Él diseñó el universo, Él diseñó el mundo, Él diseñó todo lo que existe, todo lo que hay, y lo diseñó con reglas, con leyes. Él hizo todo con un orden, y Él espera que el hombre descubra cada una de estas leyes y cada uno de esos órdenes. Porque ¿sabes qué? Dios le dio al hombre en Génesis 1 vemos que Dios le da al hombre una tarea muy importante en este mundo. Le dijo al ser humano, quiero que tú gobiernes esta tierra. Quiero que tú tengas autoridad sobre la creación. Pero, como dicen por ahí, toda responsabilidad también requiere recursos, que Dios les dé recursos. Y la ciencia es un medio en que el hombre puede adquirir habilidades para poder tener un mejor dominio, una mejor autoridad, un mejor gobierno sobre la creación. Es decir, Dios le da al hombre los conocimientos y las destrezas necesarias para poder cumplir mejor su función. Y en este caso, o en ese sentido, Dios permite al hombre usar la ciencia para su propio beneficio, para que el hombre saque beneficio de la misma ciencia. Por ejemplo, tenemos los médicos o todo el personal relacionado a las ciencias de la salud. Ellos, vemos gente que están investigando, que están sacando vacunas, medicinas, medicamentos, procedimientos, muchas cosas, incluso cosas de prevención para evitar que nosotros tengamos una mala salud, o para mejorar nuestra salud, o para corregir nuestra salud. Son ciencias, son conocimientos que ellos están adquiriendo en beneficio de la misma humanidad. Son cosas que Dios ya escribió a lo mejor en nuestro cuerpo y que el ser humano está investigándolo, está descubriéndolo. Está viendo la manera en cómo está funcionando el cuerpo, cómo Dios diseñó el cuerpo que funcionara, cuáles son los elementos que el cuerpo necesita para estar más fuerte, más saludable. Y todo eso el ser humano está encontrándolo y haciendo el ser humano más saludable. Por otro lado también, los que están por el lado de la ingeniería, de la física y todas estas áreas, también
Ellos han desarrollado procesos industriales, tecnologías o sistemas que hacen la vida más fácil, la verdad. Estamos rodeados de tecnologías que nos ayudan a hacer nuestro trabajo de mejor manera y más fácil. Cuando estaba en la universidad, los maestros nos decían, no, hombre, ustedes están bendecidos porque nosotros, cuando nosotros hacíamos nuestras hojas de cálculo, ustedes tienen el Excel. Dice, nuestras hojas de cálculo eran impresas. Teníamos que traer unos pues, papeles así súper larguísimos y trazar las líneas y los números y hacer las cuentas. La tecnología nos ayuda a hacer la vida más fácil y mejor, en muchos sentidos. Y por eso también a muchos científicos, la ciencia en ese sentido nos beneficia a la humanidad, pero también otras ciencias, otras áreas del conocimiento, como por ejemplo el derecho, las leyes. Los abogados, los jueces y demás personas encargadas en el área legislativa desarrollan y diseñan leyes que ayudan a una sociedad a tener armonía, a tener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento. O sea, fíjate que cada una de las ciencias, de los conocimientos, si tú vas a diferentes áreas del conocimiento, te vas a dar cuenta que lo que la gente investiga es en beneficio, regularmente es en beneficio de la humanidad. Y Dios permite que todo eso se esté dando. Él mismo diseñó todo eso. Él mismo dejó todos estos misterios para que su creación fuera descubriéndolos poco a poco y ser más eficientes en el trabajo que Él mismo le encomendó de tener un buen control de la creación en esta humanidad, en este mundo. No creas el cuento, la mentira de que te dicen que tienes que renunciar a tu fe para poder ser científico. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de estudiantes, incluso yo creo que también en México, hay una gran cantidad de estudiantes universitarios que renuncian a su fe en sus primeros años de universidad, porque les llegó a tocar un maestro que les llegó a decir que o tu fe o la ciencia. O tu fe o la ciencia. Y muchos decían, al no tener argumentos, al dejarse convencer, al dejarse disuadir, sí es cierto, no, pues la ciencia. La ciencia es lo mío, entonces esto. Pero ¿sabes qué? Ha habido una gran cantidad de científicos cristianos. Eso contradice totalmente la idea de que necesitas ser solamente científico en lugar de ser creyente. Es más, el padre del método científico, Francis Bacon, era cristiano. Tómala, ya, con eso. No, pero pues es que la iglesia se opone al conocimiento. Por ejemplo, cómo atacaban a Galileo Galilei por decir que la Tierra era redonda. Ok, no nada más la iglesia lo decía, los ateos del tiempo también decían que la Tierra era plana. No era una cuestión de la iglesia, era una cuestión de la sociedad en general. Todos creían que la Tierra era plana. Galileo Galilei fue el que, con sus observaciones y todo lo que él concluyó, dijo, la Tierra es redonda. ¿Y sabes qué? Galileo Galilei era cristiano. Renunció a su fe para poder asumir el heliocentrismo, o sea que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Porque la fe y la ciencia no se oponen entre sí. Dios dio la ciencia, Dios diseñó el universo. ¿Cómo se va a poner a que el ser humano lo descubra? Y aún hoy en día sigue habiendo científicos prestigiosos. Así que me gustaría que consideráramos dos
puntos a practicar o a considerar de aquí en adelante. Usa la ciencia en beneficio de la humanidad. Conoce, o sea, métete a la ciencia. Necesitamos científicos cristianos, porque están extinguiéndolos desde que empiezan a entrar a las universidades, a las preparatorias. Necesitamos científicos que representen a Cristo, pero que aún así sigan con el interés de seguir descubriendo los grandes misterios que Dios ha puesto en todo, tanto en su creación, en el mundo, como en el universo. Conoce, investiga. Ojo, no creas todo lo que te dicen. Como incluso en la misma iglesia. Me encanta que mi esposa, cuando ella va a darle clase a los niños, dice, voy a darle clase de esta historia o de no sé, de ese tema, pero todo lo que yo voy a decirles, tienen que investigarlo también ustedes. Tienen que ustedes leer la Biblia y ver que lo que estoy diciéndoles es verdad. No me crean a mí todo lo que yo digo. Es más, no le crean al pastor todo lo que dice. Ustedes vayan a la Biblia y lean lo que la Biblia dice. Si ven que la Biblia efectivamente es lo que el pastor dice, o que el maestro dice, o que el líder de jóvenes dice, ok, perfecto. Entonces, seguimos adelante. Pero si no, ok. Gracias, hermano, por muy conocedor que sea, por muy carismático o lo que tú quieras, pero no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, no puedo considerar lo que estás diciendo como bíblico, porque no lo es. Con mayor razón, si vamos a estudiar una ciencia que o con científicos o maestros que no solamente no son cristianos, sino que se oponen directamente al cristianismo, ten cuidado. Obviamente te van a tratar de disuadir. No digo que no les creas nada, obviamente dentro de todo lo que ellos saben, tienen muchos elementos científicos, pero analiza cada uno de ellos. Por ejemplo, hace mucho vi una conferencia buenísima de evolución y creacionismo, y decía el expositor, dice, hay dos tipos de evolución, y es algo que regularmente no se dice. Hay dos tipos de evolución, la microevolución y la macroevolución. La microevolución son adaptaciones que los organismos hacen de un ambiente a otro, que la polilla cambia de color o sea, lo que le llamamos también adaptación natural. Pero son mutaciones cortas y pequeñas. Pero una mosca cambió de color, pero sigue siendo mosca. Dice, y está la otra, que es la macroevolución, en donde una especie o un género se convierte en otro género. Por ejemplo, de ser un canino pasa a ser un felino. Eso es lo que es la macroevolución. Porque si dice que todos venimos del agua, entonces no fuimos seres humanos desde el principio. Fuimos anfibios y después de anfibios nos transformamos en esto y de aquí a acá y de acá a acá hasta poder convertirnos en seres humanos. Dice, bueno, la microevolución existe, la adaptación existe. Lo vemos. La macroevolución no está comprobada. Pero ¿qué es lo que hacen? Mira, como la micro existe y te lo comprobamos, entonces la macro está comprobada. Dice, ese es un salto de fe enorme. Ese es un salto lógico enorme. Y así como esos, hay muchas otras cosas que te van a decir. No nada más en el área física, biológica y de las áreas naturales. También en la sociedad te van a decir lo mismo. En la filosofía te van a decir lo mismo respecto a la esencia de Dios y todo lo demás. En la psicología te van a decir lo mismo. Uno de los principales exponentes de la psicología es Sigmund Freud, ateo de hueso colorado. Religiosamente, ateo religioso, ¿sí? Entonces ten cuidado, o sea, dice la palabra de Dios, escudriñalo todo, retén lo bueno y apártate de lo malo, ¿sí? Como cuando estás desmenuzando un pollo,
quítale toda la carne y haz a un lado los huesos. Entonces los vayas a comer también te ahogas. Entonces, sí, usa la ciencia, no le tengas miedo, no es algo que Dios quiera que vadamos, pero ten cuidado con los engaños del enemigo. Porque de alguna u otra manera te va a querer hacer creer que lo que tú estás creyendo en la palabra de Dios es una mentira y pues no. ¿Sabes? Muchas personas dicen que Dios no existe y argumentan con la ciencia que no existe porque que no hay evidencias científicas o no hay evidencias observables de la existencia de Dios. La palabra de Dios en Romanos, Pablo nos dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pues Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder y su naturaleza divina. Es decir, todo lo que vemos nos dice que realmente hay un Dios. Y aunque se le trata de dar otras explicaciones desde la biología, desde la astronomía, desde cualquier otra rama, pero nadie puede entender por qué hay tanta perfección realmente en la Tierra. ¿Por qué estamos tan perfectamente entretejidos? ¿Por qué el clima que tenemos es el clima que necesitamos para nuestra supervivencia? ¿Por qué los elementos que la Tierra contiene son elementos que también nos sirven para, por ejemplo, para la generación de los medicamentos y todo eso? ¿Por qué parece que fuimos puestos en una cápsula con todo hasta lonche, ¿no? Y calcetines y maleta, todo guardado? Si fuera realmente azar, el caos, no hubiera tanta perfección. Y es lo que dice Pablo. Vean el cielo, vean la tierra, vean todo lo que existe. Esa es una clara evidencia del poder de Dios. No hay otra explicación. Hay conjeturas que tal vez puedan acercarse, pero realmente ni ellos pueden decir. Y la perfección o la razón por la cual es exactamente esto, no, eso tuvo que haber sido intencional. Por eso dice Pablo, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Sabes? Este pasaje nos dice que la mente que excluye o saca a Dios de su mente, de sus ideas, es una mente que se convierte en una mente necia y arrogante. Y más adelante, si leemos ese mismo pasaje, nos dice que no solamente se aleja de la verdad bíblica, la verdad de Dios, sino que esa misma mente lo hace corromperse a la persona hasta el punto de la autodestrucción. O sea que no nada más están confundidos, no nada más están alejándose del parámetro y de lo que Dios ya nos ha revelado desde un principio, sino que ellos mismos, dentro de su misma moralidad, se corrompen. Van camino a la destrucción, camino a la condenación. Pero ¿sabes qué? Aunque todos en algún momento hayamos estado en ese camino de destrucción, de confusión, de pecado, aún así
La Biblia nos dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. La verdad es que cuando pienso en la creación, yo lo único, o en la naturaleza, yo lo único que creo que hace falta para que exista todo esto es un Dios todopoderoso. Si tienes un Dios todopoderoso en la ecuación, ¿qué más te hace falta para tener todo lo que existe? Nada. Pero si creemos que hace falta algo más, entonces creo que estamos empezando a desconfiar o de Dios o del poder de Dios. El Señor quiere que confiemos en Él. Y no nada más en la cuestión de la creación. Quiere que confiemos en Él, también en que Cristo, como nos dice este pasaje, gracias a lo que Jesús hizo, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos hace justos ante sus ojos. O sea que lo que tú hiciste, tu pecado, tu maldad, tu desobediencia y la mía, puede ser quitada, puede ser borrada, puede ser olvidada por Dios, si tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo. Si tú crees y dices, sea quien sea. Es decir, no importa lo que hayas hecho. Hay personas que creen que nada más, que hay personas que pueden ser salvas y otras que no porque han hecho de lo peor. Pero he conocido casos hasta de sicarios, personas asesinas, que arrepintiéndose vuelven a Dios, aceptan a Jesús, creen en Él, ponen en Él su confianza y su vida. Y la promesa de Dios, aún para esas personas, aún con lo malo que hayan hecho, es que tienen esa misma salvación. Tienen alcance esa misma salvación en Cristo. Que la que tiene una persona que a lo mejor nada más mintió una vez en su vida y que también está aceptando a Cristo. La única condición que el Señor nos pide es, cree, pon tu fe en Jesús, cree en Él. Esa es la manera en que tú puedes iniciar una nueva historia con Él. ¿Te gustaría a ti iniciar una nueva historia con Cristo? ¿Sabes? Es lo mejor que puedes hacer. Porque para eso estamos en esta tierra. Y incluso todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos dio en su palabra, pudo habernos dado mucha información. Nos pudo haber puesto información científica, de física, de biología, de matemáticas. Nos pudo haber puesto información de salud, nutrición, filosofía, psicología, de muchas cosas. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué no la puso? ¿No crees que si omitió toda esa información importante es porque lo que está en la Biblia es más importante? Y lo que tenemos en la Biblia es la manera en cómo tú puedes acercarte a Dios. Puedes hacer muchas cosas, investigar muchas cosas, conocer y descubrir. Pero lo que Dios sí no quiere que falles es en esto, en encontrarle a Él, en buscarle a Él a través de Jesucristo. ¿Te gustaría iniciar una nueva historia con Él? Si es así, sea ahorita, sea más tarde, puedes acercarte conmigo, con Eli, Edwin, cualquiera de los que estamos aquí. Todos estamos dispuestos a ayudarte a iniciar una nueva historia con Dios. Caminar juntos. Ayudarte a confiar en Él en momentos de duda e incertidumbre. Todos pasamos por esos momentos. Yo he pasado por momentos de dudas e incertidumbres. Pero cuando me acuerdo que el poder de Dios me ha sostenido, me ha levantado, me ha provisto, me ha fortalecido, ha estado conmigo en todo tiempo,
se me pasa. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie para terminar el mensaje con una oración. Señor, te damos gracias porque nos das tu palabra, Señor. Nos has dado el elemento, el documento más importante de toda nuestra existencia, Señor. Y ese documento habla acerca de cómo podemos acercarnos a ti, cómo podemos vivir una nueva historia contigo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da sabiduría, Señor, la sabiduría más importante, que es la sabiduría que nos hace conocerte a ti. Ya de ahí, Señor, en adelante, como muchos hombres ya lo han hecho, y sabemos que muchos hombres lo seguirán haciendo, y espero que haya muchos de estas personas en este lugar. Ya una vez conociéndote, Señor, pueden conocer también lo que tú has hecho en este mundo, en este universo y en todo lo que nos rodea, Señor. Que todo lo que aprendamos, descubramos, conozcamos, Señor, podamos ver la manera en traer algún beneficio, Señor, a tu creación, Señor, a tu humanidad, y servirte de mejor manera, Señor. Estamos aquí para ti, estamos en este mundo por ti y para ti, Señor. No queremos desperdiciar ni siquiera el conocimiento, Señor, que adquirimos. Queremos emplearlo también, Señor, para honrarte. Ayúdanos a no temer, Señor, a la ciencia, sino saber, Señor, que es una herramienta, Señor, simplemente, que muchos han usado para ofenderte, para blasfemar de ti, Señor, humillar a tu iglesia. Pero, Señor, que muchos otros hombres la han usado para poner tu nombre en alto, Señor. Ayúdanos a ser de esos hombres y mujeres que investigan y descubren, Señor, para darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús.